días al Instituto Cervantes en esta segunda sesión que realizamos junto al Festival Eñe. La verdad es que es una alegría tener aquí a tantos amigos, tantas amigas y poder además conversar con Juan Gabriel. Porque yo además quiero hacer que Juan Gabriel lea poemas, porque acaba de publicar un libro de poemas, Cuaderno de Septiembre. Todos lo conocemos como novelista, pero merece la pena conocerlo como poeta también. Y la verdad es que su libro de poemas, y creo que la conversación nos hará coincidir naturalmente con la poesía desde la novela. Su libro de poemas tiene mucho que ver, no podía ser de otra manera, con su mundo literario. Juan Gabriel es uno de los autores que creo yo que con más pertinencia ha sabido cruzar las historias individuales con la historia en general. En sus novelas hay de pronto encuentros en los que la vida de pronto o se quiebra o se ilumina o toma conciencia de su realidad y aflora el pasado como parte inevitable del presente hasta el punto que el lector va comprendiendo lo que cabe dentro de un nombre, como un personaje que en un momento determinado se llama Raúl, pues se queda emocionado cuando oye la palabra Sergio, o como de pronto un afamadísimo caricaturista, pues a través de un encuentro, pues se pone delante de sus ojos el mundo completamente al revés. O cómo de pronto se mezclan las historias, el asesinato de Gaitán con una experiencia personal y cómo el mundo de la guerrilla, del narcotráfico, de los acontecimientos políticos en Colombia o en el mundo, la Revolución China, por ejemplo, pues cómo se encarnan en maneras que definen el modo que tenemos de decir yo y de decir tú y de decir te quiero. Y en ese sentido hay en su literatura, que es una literatura que ha mezclado con mucho acierto la historia y la creación literaria, una literatura que creo yo ha sabido sacarle mucho partido todo lo que tiene dentro a la palabra ficción, en cuanto interpretación, en cuanto imaginación que ayuda a conocer la realidad por dentro, pues su literatura tiene que ver con parte de los procedimientos de la poesía en los que de pronto pues uno empieza a preguntarse pues qué tienen las palabras de nosotros, qué tienen las cosas de nosotros y en qué medida además al decir nosotros, por una parte se está tomando conciencia de lo que significa el individuo, la conciencia individual, pero por otra parte el nosotros no es una suma de individualidades, sino es una construcción algo mayor donde hay algo más que la suma de dos individualidades. Y en ese sentido vale tanto para reflexionar sobre la historia de una sociedad, del contrato social, por ejemplo, de la Colombia del siglo XX, o la historia de una pareja en el cuaderno de septiembre que acabas de publicar. Y sobre estas cosas, antes de pedirte que leas poemas, quería hablar contigo. El tema de la memoria me parece muy importante. Tiene que ver, claro, con la capacidad que ha tenido la novela de contar la historia.
tenemos un referente inmediato, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, pero también la importancia de la memoria, la importancia de la memoria como algo unido íntimamente a la literatura que relata para dejar constancia, dejar huella de una experiencia, y ese relato después sirve para conocer por dentro la realidad. Pues quería que empezara hablando sobre eso, sobre la importancia que en todas tus novelas ha tenido siempre la memoria. Sí, gracias. Bueno, gracias Luis por esta presentación generosa. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un placer estar en el festival, estar en el instituto y estar hablando contigo. Y celebrar esta cosa tan rara que es la escritura de un libro de poemas, no para consumo íntimo, digamos, sino para ese acto de impudor que es presentarlo a los lectores y que a mí me tiene un poco aterrorizado. Esta va a ser la puesta de largo de este libro con los lectores, va a ser hoy aquí. Mira, yo creo que la memoria efectivamente cruza todos mis libros. Todos mis libros quieren pensar en ese territorio tan extraño que es el pasado. El pasado es un territorio muy misterioso porque solo es accesible a través de historias. Paul Valéry decía que el pasado es una construcción mental. El pasado existe solamente en la mente, no es un espacio. No es un espacio real que podamos ir a visitar para saber qué ocurrió allí. Y sin embargo, saber lo que ocurrió allí es profundamente importante para los individuos y para las sociedades. Y mis novelas se están preguntando todo el tiempo, primero, ¿qué ocurrió en el pasado de un individuo como el caricaturista en las reputaciones, o el pasado de una sociedad visto a través de los individuos que son mis personajes? Porque constantemente estamos, los seres humanos, en una especie de lucha narrativa por la versión que mejor construya nuestro pasado. En cierto sentido, creo yo, el poder político es eso, es la capacidad de imponer a una sociedad un relato de lo que ha ocurrido. Decía Orwell en 1984, que es una novela que misteriosamente todos nos hemos puesto a citar en los últimos 6 años, y es porque dice estas cosas que reflejan mucho nuestras ansiedades de hoy. Y dice la novela de Orwell en algún momento que quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene el poder político en un momento determinado puede imponer una versión de la historia, de lo ya ocurrido a su sociedad, y si puede hacer eso puede guiar la sociedad hacia el futuro que se quiera. Por eso son tan importantes las luchas por el relato que mejor cuente nuestra historia. Y yo creo que ahí es donde la novela, desde un punto de vista social, digamos, la novela tiene algo que decir que es muy importante, y es reivindicar para nosotros, los ciudadanos, el derecho de contar nuestra historia. Decirle a las instituciones que tantas veces logran imponernos sus relatos, el Estado, la Iglesia, el poder en general, decirles no, los ciudadanos queremos contar nuestra historia, o la historia se puede contar también desde nuestra experiencia privada, que es lo que tratan de hacer mis novelas, iluminar ese espacio donde lo privado se cruza con lo público. Y se han interesado mucho en el pasado por esta fragilidad que tiene, ¿no? El pasado está constantemente transformándose, aunque no lo queramos, está constantemente negándose a ser pasado, ¿no? Esto lo decía Faulkner en una novela, el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado. Quería decir que el pasado se queda con nosotros, influye en nuestro mundo. Y saber qué ocurre allí es muy importante. Y en todo esto, desde luego, la memoria tiene un papel fundamental, porque la memoria es el mecanismo que nos permite indagar en esas zonas oscuras de nuestro pasado común o de nuestro pasado individual para tratar de iluminarlo y saber qué ocurre allí. Porque ahí la gran aportación de la literatura, que yo creo que además es un cuestionamiento de cualquier tipo de autoritarismo, es que la literatura y esta narrativa de la memoria
te hace comprender que los grandes relatos, las ideas abstractas, las historias abstractas no funcionan, no viven si no se encarnan en una vida humana. Claro. Y en ese sentido, en primer lugar, oponerse al relato establecido de las instituciones es reivindicar el derecho y la dignidad de la persona que está viviendo eso. Puede haber una guerrilla en El Salvador, puede haber en Colombia, puede haber una revolución. En El Salvador también. Y puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero lo que no se puede uno es olvidar que todo eso se encarna en la experiencia de una persona que merece respeto, ¿no? Sí. Es una reivindicación Sí. de la literatura de la memoria cuando une la historia a la vida, es una reivindicación de la dignidad y del respeto humano, ¿no? Claro, fíjate que en esto estaba yo leyendo hace poco, se cumplen 100 años del nacimiento de José Saramago y entonces pues nos invitan a leer sus libros o releer sus libros. Y en estos días releí la historia del Cerco de Lisboa, que les recomiendo. La historia del Cerco de Lisboa es la historia de un corrector de pruebas en una editorial. Aquí hay pocos editores, no creo que... no, por aquí están. Pero la historia de este corrector de pruebas que está corrigiendo un libro sobre el Cerco de Lisboa, sobre la historia del Cerco de Lisboa, y lee en un pasaje del libro que en determinado momento los cruzados ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa. Y por una serie de razones que es largo de explicar y que además constituyen lo interesante de la novela, de manera que no se las voy a revelar a ustedes, decide este corrector insertar una palabra y entonces cambia el sentido de la frase y el libro sale con la frase: los cruzados no ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa. Y ese no, para mí es una vindicación de eso que dices, es la lucha del individuo contra lo que podemos llamar la versión oficial que nos cuenta, que hemos heredado, es el pequeño disentimiento, ¿no? La literatura también es eso, es disentimiento, es disenso, es rebelión. Yo no entiendo la novela sino como un pequeño ejercicio de rebeldía frente a otras versiones. Y eso, en ese no de la novela de Saramago, ese momento en que el corrector dice: los cruzados no ayudaron a los portugueses, a mí eso me hace pensar en un libro que quiero mucho, que es El hombre rebelde de Albert Camus, en el que comienza preguntándose Camus qué es un hombre rebelde. Es un hombre que dice no, es un hombre que dice no a la tiranía, a la opresión, y es eso, es la defensa que tenemos en el lenguaje, en esa cosa frágil y que a veces parece insustancial y etérea, que es el lenguaje, pero la defensa que podemos hacer ahí del individuo y de su experiencia frente a los grandes relatos que intentan apropiárselo. Y en ese sentido, buscar la individualidad frente a la historia abstracta no es la búsqueda de la comodidad, porque los individuos son muy, muy complicados. Y son mucho más complejos que los grandes hechos. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues creo que es en Al volver la vista atrás, tu última novela, donde hay un momento en el que cuando los guerrilleros se están enfrentando al enemigo, hay una reflexión de uno que dice, bueno, en realidad nos odiamos más los que vamos en el mismo bando que a los enemigos que tenemos delante. Sí, sí. Y bueno, ahí hay todo un proceso que tiene que ver también con la propia identidad, porque a veces vuelves la vista atrás y lo que te encuentras es con una vida que ya ha perdido sentido para ti, o
con una vida que no tiene nada que ver con el sentido que te pueda dar el futuro que quieres, ¿no? Sí. Ahí hacer un análisis de la individualidad es como interiorizar todas las contradicciones históricas que estamos acostumbrados a ver en los debates políticos, en los acontecimientos. Claro, claro, yo creo que ahí está una de las cosas que la literatura puede aportar, la literatura de imaginación, la novela, puede aportar a nuestro conocimiento del mundo, que es meterse en ese espacio del individuo, de la persona, de las emociones. El novelista, muchas cosas, un novelista, pero entre muchas cosas para mí es un historiador de las emociones. Y leemos y escribimos novelas, sospecho yo, porque el periodismo, la historia, hacen muchas cosas muy bien y hacen muchas cosas mejor que la novela. Pero hay algunas cosas que la novela hace que los otros géneros no pueden hacer. Y una de ellas es esa exploración. Como decía, hay una novelista ficticia de Coetzee que se llama Elizabeth Costello, otra novela que les recomiendo. La novela se llama Elizabeth Costello. Y ahí ella dice, la novela es la exploración del destino humano caso por caso. La historia te cuenta, digamos, un movimiento social, y lo hace muy bien y es muy necesario para nuestra comprensión del mundo. Pero hay rincones de nuestra vida como individuos, de nuestra vida íntima, nuestra vida emocional, que no tienen importancia ni deberían tenerla para un historiador, pero que son fundamentales en la comprensión de lo que somos y de cómo vivimos un momento histórico, de lo que nos pasa por dentro. Lo que yo quería hacer, lo que yo he querido hacer en mis novelas generalmente es eso, no es contar una abstracción que es la vida durante el narcoterrorismo de los años 90 en Colombia, sino es tratar de usar la novela para descubrir cómo esos acontecimientos cambiaron nuestras vidas íntimas, cambiaron nuestras vidas, cómo esos acontecimientos visibles cambiaron nuestras vidas invisibles, nuestra manera de ser amantes, hijos, padres, madres, en la intimidad. Todo eso se vio trastocado por unas cosas que ocurrían de la puerta para afuera. ¿Cómo pasa eso? A mí eso me resulta fascinante y es lo que trato de contar. Sí, de pronto una relación de un padre con sus hijos o de una madre con sus hijos o su marido está sometido a la tensión de lo que va pasando en la historia. Siguiendo con la conversación, lo que estamos hablando de la historia encarnada en un individuo quizás tenga que ver con la palabra ficción. Sí. Tú has escrito bastante sobre Cervantes y el Quijote, has escrito sobre las posibles interpretaciones del Quijote. Recuerdo que te gustaba muy poco la interpretación de Nabokov, Sí. hablando de la crueldad de Cervantes maltratando al Quijote, y tampoco te gustaba mucho la de Miguel de Unamuno convirtiendo en un santo Claro. al Quijote. Te interesaba más la de cierta literatura inglesa que comprendía las peculiaridades, la contradicción, la ironía, que al mismo tiempo unía la locura con la dignidad en un personaje como el Quijote. Te digo que esto tiene que ver con la ficción porque pocos libros han tenido tantas interpretaciones como el Quijote de Cervantes. La ficción es una manera de interpretar personalmente la realidad, sobre todo cuando se cuentan historias. Por ejemplo, Volver la vista atrás. Sí. Este es un libro de ficción, pero al mismo tiempo todo lo que se cuenta tiene que ver con todo lo que te han contado a ti, todo lo que has estudiado tú sobre Fausto Cabrera, su hijo Sergio Cabrera, su familia. A la hora de escribir, la ficción significa interpretar la realidad objetiva. Sí. Los historiadores tienen otro tono, pero yo creo que se puede reivindicar como ficción la manera de interpretar cuando se cuenta una realidad. Sí, Volver la vista atrás tiene la peculiaridad de que sus personajes son reales, son amigos míos, los conozco, y
la peculiaridad de que la novela está hecha con los hechos reales de sus vidas. De manera que en la novela no hay invención en el sentido de creación de hechos ficticios para organizarlos de una manera determinada e interpretar mediante ellos la realidad, que es lo que hacen las novelas, que es lo que hace Crimen y Castigo, y es lo que hace Guerra y Paz, y es lo que hace la ficción tal como la entendemos. En esta novela no hay invención de hechos, pero sí hay un acto que para mí es parte de la esencia y es tal vez lo que más me importa de la escritura de ficción, que es la imaginación del otro. El acto de imaginación por el cual nos metemos en la conciencia, en una conciencia ajena, y tratamos de ver el mundo desde allí. Y eso fue lo que yo hice. Yo estuve viviendo en la cabeza de Sergio Cabrera, tratando de contar desde su sensibilidad, sus emociones, sus convicciones políticas, su sensibilidad particular, el momento en que es niño y se va y sus padres lo llevan a China, a la China de Mao, y entonces lo dejan allá para que se eduque en el comunismo y él se hace guardia rojo y vuelve a Colombia y se une a la guerrilla maoísta del EPL y luego sale de la guerrilla decepcionado. Todo esto es un proceso que es intensamente privado y a mí me contaron los hechos externos y me correspondió imaginar la realidad interna de estos personajes. Ese acto de imaginación para mí es inseparable de lo que hace la ficción. Y tiene una relación directa con Don Quijote, fíjate, lo traías, porque, entre otras cosas, lo que yo decía en ese artículo es que España, cuando se publicó Don Quijote, España no entendió bien lo que había pasado, no entendió la profunda novedad de este libro, el territorio absolutamente novedoso que habría, que era un territorio en el que se trata de observar las mismas realidades desde distintos puntos de vista y que son opuestos además. Don Quijote se encuentra con una situación cualquiera, la pastora Marcela, por ejemplo, y oye a quienes la condenan y la acusan de haber conducido al suicidio a un hombre que estaba enamorado de ella. Y luego oye a la pastora Marcela que dice que yo no tengo por qué ceder ante la seducción de un hombre solamente porque yo le guste. Yo soy libre, dice la pastora Marcela, soy libre y autónoma y no quiero que me molesten. Y Don Quijote los oye a todos. Y la situación nos es presentada desde todos los puntos de vista. Ese espacio en el que las opiniones de un autor desaparecen y oímos las opiniones autónomas de todos los personajes es un gran invento. Eso no era así antes. Eso no fue así toda la vida en la ficción en prosa. Y Cervantes inventa un territorio en que eso es posible. Es el territorio de la ironía, de la ambigüedad, de la multiplicidad, y eso sigue siendo hasta hoy el gran privilegio de la novela. Volver la vista atrás es eso. Volver la vista atrás es, entre muchas otras cosas, mi intento por abrir un espacio donde los lectores puedan conocer a estos personajes sin juzgarlos, sin condenarlos, sin absolverlos, sino más bien intentando entender. Y que es una manera de comprender también los sentimientos de los propios personajes, porque yo creo que otra cosa que tiene que ver con la literatura es la honestidad con la que uno tiene que enfrentarse a su propia realidad. Sí. Mala cosa es querer engañarte a ti mismo. Puedes crear ficción, pero engañarte a ti mismo. Y, por ejemplo, uno de los momentos más emocionantes de volver la vista atrás es en la Filmoteca en Cataluña, cuando se está proyectando, creo recordar, Golpe de Estadio, Sí, exactamente. y de pronto se levanta alguien a molestar al cineasta Sergio Cabrera porque le parece muy chistoso, poco respetuoso, que es un poco también el no comprender la ironía y el humor, pero sobre todo que parece que se está tratando con poco respeto una lucha como la de la guerrilla, ¿no? Y en ese momento
donde este personaje que ha vivido tanto y ha descubierto tantas cosas y ha cambiado de vida cuando no ha podido engañarse a sí mismo, porque tú puedes apostar por una cosa, pero lo que no puedes es engañarte a ti mismo, ¿no? Y eso también marca las fronteras entre lo que es una obra de creación y lo que es un panfleto. Sí. El panfleto reproduce consignas, la obra de creación tiene un diálogo con la propia honestidad, Sí. que a veces te hace andar sin seguridad ninguna, pero que la honestidad la tienes que llevar en la mano. Ahí lo único que puede decir Sergio Cabrera es, bueno, usted está opinando aquí en esta sala de cine de Barcelona. Yo, cuando he hecho estas cosas, siempre me he estado jugando la vida, ¿no? Sí. Se jugó la vida en China, se la ha jugado en la guerrilla. Y en ese sentido es verdad que la literatura necesita una honestidad de conciencia que está lejos de cualquier tipo de literatura panfletaria. Yo creo que no puedes entrar en una novela como novelista, sospecho que tampoco como lector, con una idea previa de lo que vas a encontrar. Una novela es un acto de descubrimiento. Si hay algo en lo que se diferencia, me diferencio yo, por ejemplo, cuando escribo novelas, de cuando escribo mis columnas de opinión, es en el punto de partida. El punto de partida de una columna de opinión es una certeza. Uno cree estar convencido de algo y trata de convencer a los lectores. Mientras que en una novela el punto de partida para mí siempre es un acto de incertidumbre, es un momento de preguntas. Uno escribe novelas, uno escribe ficción, creo yo, y la poesía también entra dentro de esto. Uno escribe ficción porque no sabe cosas, porque ignora, porque tiene dudas, porque tiene incertidumbres, porque se hace preguntas. Hay una carta muy bonita en la que alguien le hace un reclamo a Chekhov, el cuentista ruso, y le hacen el reclamo de que él en sus cuentos nunca toma posiciones, nunca toma una posición clara, política o moral, y él dice, no, usted está confundiendo dos cosas, dar respuestas e identificar las preguntas correctas. El artista hace lo segundo, el escritor de novelas, de cuentos, de poemas, hace lo segundo, trata de identificar las preguntas correctas, y eso es lo que es una obra de imaginación literaria. Cuando escribo periodismo trato de hacer otra cosa, que es dar respuestas, ahí sí, dar las que yo creo faliblemente que son las respuestas correctas. Pero esto es muy importante, no sé si tú qué opinas. Sí. Bueno, estaba pensando en que afortunadamente hay escritores a los que uno admira mucho en sus obras de creación y de pronto te echas a temblar cuando ves un artículo de opinión escrito Claro, por ellos, claro. ¿no? Pero yo Claro, creo porque que eso es fíjate que así. es verdad que la novela, yo creo que también el poema, suelen saber cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Las novelas, cuando mejor funcionan, son más inteligentes que los novelistas. Bueno, mira, a eso porque ya desembocamos en la poesía y en Cuaderno de Septiembre, yo siempre mantengo que una de las primeras cosas que debe aprender un poeta es que el yo biográfico no puede confundirse con el yo literario. Sí. Si uno escribe un poema de amor y hace un desahogo espontáneo, pues está muy bien como testimonio de que cuánto quiere esta persona a su pareja. Pero a la hora de hacer una creación literaria, lo que intentas es trascender tu desahogo espontáneo, descubrir que no es lo mismo sinceridad y verdad, porque uno puede ser muy sincero diciendo muchas mentiras, y se trata de en el proceso literario llegar a la verdad del personaje, y eso es lo que hace, por una parte, que tu experiencia amorosa sirva para un lector que puede habitar más allá de tu yo biográfico lo que se está contando, Sí. y sirve también para hacer lo que tú comentabas, de que muchas veces cuando escribes puedes aprender cosas de ti que te pasaban desapercibidas, porque lo que has hecho es, a la hora de trascender tu experiencia coyuntural, te has mirado con cierta perspectiva y has podido descubrir lo que te pasaba
lo que te pasaba desapercibido, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, todo esto que hemos estado hablando y que tiene que ver con la ficción, con la imaginación, con contar la historia, con ir viviendo la historia por dentro, con ir viendo los procesos de la vida, tiene mucho que ver, creo yo, con el libro de poemas que has publicado, ¿no? Sí, sí. Sí, ha sido bueno, yo, lo sabes tú, siempre he sido lector de poesía, siempre me han interesado los novelistas que son lectores de poesía, y en eso hay una familia que, que puede, de la novela moderna, en la que uno detecta las preocupaciones de la poesía por la capacidad del lenguaje de tomar atajos hacia verdades que no están disponibles para el lenguaje de la prosa. García Márquez, que nunca publicó poemas, y Borges, que publicó algunos de los más grandes poemas latinoamericanos, tenían eso en común, el descubrimiento de que en la prosa la utilización de los recursos de la poesía sirve para hacer emerger verdades que no estaban disponibles antes. Y a mí esto como lector pues siempre ha sido un lugar de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se usa eso? ¿Cómo se usan los ritmos internos del lenguaje en la prosa? Y eso es algo que uno aprende leyendo a los poetas. De manera que este libro ha sido al mismo tiempo la visita de territorios familiares, mis territorios de lector de poesía. Tampoco es el primer libro que escribo, hay 2 libros antes que para bien de todos ustedes nunca he publicado, pero este tenía por diversas circunstancias no sé, una relación con sus materiales, con mi experiencia, con verdades de mi vida que tomaban ese cariz del que hablas, se volvían capaces de comentar sobre algo más, sobre algo de la vida de ustedes, sobre qué es lo que buscamos, ¿no?, cuando leemos poesía. Y por eso, con la complicidad de unos amigos, lo he publicado. De todas maneras, todavía me resulta muy difícil hablar de esto El que para mí es nuevo. libro lo publica la editorial Visor, sale ahora a librerías, y yo te pido que escojas 4 poemas para leer y después ya pasamos a un coloquio Muy bien, si alguien quiere preguntar algo. muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, podemos comenzar con este que se llama Séptima con Jiménez, que es una dirección en el centro de Bogotá, la carrera séptima con Avenida Jiménez. La temporada feroz en que nos conocimos a veces me visita como un dolor nocturno. En esos tiempos la ciudad moría, vestida de estertores, cada tarde, destrozando los sueños improbables de un joven transeúnte o el preciso proyecto, dibujado en servilletas, de una mujer embarazada, de un político. En las horas sucias, cuando me agobiaba el querer ser otro en otra parte, yo dejaba las aulas de códigos y trajes y techos altos donde nuestros miedos se alzaban como el helio en fiestas infantiles, y sin ver la sangre allí vertida en otros siglos, tan atroces como el nuestro, pero nobles, sin recordar a los que allí languidecieron cuando las aulas fueron celdas gruesas de tortura y solo se abrían sus puertas vigiladas para que de ellas salieran los rebeldes, una costurera espía hacia el fusilamiento, un hombre que recogía tizones y pintaba letras griegas. En esas sucias horas, ¿lo recuerdas? Salía del sitio, me perdía entre la gente, me escapaba, y en la mejor esquina del mundo, como supo llamarla un poeta de otras tierras, me agachaba para tocar los viejos rieles de los pálidos tranvías espectrales, igual que se le toma impulso a un moribundo, igual que se consuela al caballo sudoroso que hemos reventado por descuido o por crueldad.
Me sentaba así en la acera, 2 dedos sobre el riel, mirada al cielo, y gritaban entonces las campanas bestiales de la iglesia vecina con su Cristo arrodillado, y pasaban aullando sin prisas los mendigos, cuidadosamente envueltos en trajín y olor a orines. Yo les pedía silencio, no, les imploraba, a los mendigos y también a las campanas, porque allí, con el dedo corazón y con el índice sobre la férrea carótida durmiente, estaba, pobre ingenuo, convencido de que la ciudad podría revelarme sus secretos, la recóndita intención de asesinarme, el lugar del hecho, su color, sus coordenadas y el nombre melodioso de mi victimario. Y yo, con tanto ruido, no lograba entender nada. Ese es uno. Este se llama Cruces Blancas. Y recuerda un poco la misma época de la anterior, una época de una violencia, de unas ciertas características en mi ciudad. Cruces Blancas. Siempre habría que recordar aquellos tiempos de los vidrios rotos y también los otros vidrios vírgenes, las cintas de enmascarar que los cruzaban como cicatrices que aún no han sucedido. Se trataba, como tú lo sabes y lo saben todos los hijos de ese tiempo, de que no estallaran los vidrios en esquirlas que dejaran su corte en nuestra piel, en nuestra carne adusta, en nuestras córneas, después de que las ondas explosivas volvieran a decir nadie está a salvo. Habría siempre que pensar en eso de que las cintas enmascaren. ¿No es extraordinario el parecido con las vendas que cubren el rostro del quemado? Yo te llamé uno de esos días. Me dijiste que estabas poniendo las cruces, tú con tu familia, trabajando juntos, y en tu tono había una tímida felicidad callada, como si fuera un día domingo antes de fiestas y estuvieras adornando la casa con guirnaldas. Tengo la impresión contraria a la que tengo cuando hablo de mis novelas, que es, con las novelas estoy cubriéndome y con esto me estoy descubriendo y la sensación de impudor es muy feroz. Yo no sé cómo haces tú esto con tanta cotidianidad. Un impudor que se trasciende, ¿no? Porque en realidad es un libro dedicado a tu mujer, a Mariana, sí. Y a partir de ahí se habla de todo, de sí. Las ciudades, de la vida, del sentido del futuro, del pasado, de las niñas, pero el punto de partida se llena de cosas y bueno, eso es lo que trasciende a... Sí, sí, el esfuerzo de abrir las puertas al mundo, ¿no? En tu relación de pareja. Este se llama Las Cosas y creo que es uno que te gusta. ¿Qué saben de nosotros nuestras cosas? Está el abrigo verde con que un hombre salía los domingos neblinosos, y está la colección de Chateaubriand, y está la menorá en la biblioteca, y las esferas en la caja china que movía en sus manos nuestro mago. Eso tienen las cosas que nos hablan por igual de los vivos y los muertos. Responden, aunque no les preguntemos. Si a veces, caminando por la casa, me cubro con las manos las orejas, es porque pagaría cualquier precio a cambio de un segundo de silencio. Bueno, y un último, ¿no? Para no abusar de nuestros... Este se llama Secreto. Yo no soy el que guarda la llave de tu frente, ni el esforzado intérprete de tu larga música, ni sé corresponderte cuando vienes de noche y encuentras en mi cuerpo cansado una atalaya. No subas a mi cuerpo tratando de ver lejos. La noche no está clara y en la ciudad se han muerto las mascotas de los otros, de hambre y de tristeza.
Yo no soy el que guarda la llave de tu frente, ni soy el alfabeto perdido de los vándalos que asolan tu piel blanca con su grito de guerra. No quiero rescatarte ni ser el que protege los frágiles secretos cuando tu voz delira. Aunque sea más difícil, quiero ser el delirio, quiero ser el secreto de tu frente cerrada. Dejemos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si tenemos micrófono para preguntar. Sí, allí se ha levantado una mano. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola. Muchísimas gracias, Luis y Juan Gabriel, por tan exquisita conversación que nos ha enriquecido muchísimo. Yo quisiera preguntarle a Juan Gabriel lo siguiente. Ciertamente, la historia de América Latina, especialmente en los siglos XIX y XX, ha sido perfectamente novelable, ¿no? Con los procesos independentistas, los nacimientos de nuevos estados, en el siglo XX todas las dictaduras que ya conocemos, los golpes de estado, etcétera. Pero ciertamente en tus novelas también tú has dirigido la mirada a una historia reciente de América Latina, que no necesariamente porque se haya hecho ese tránsito a la democracia en muchos de nuestros países ha sido una democracia feliz ni perfecta. Entonces me gustaría preguntarte, ya que también soy un joven escritor dominicano, interesado en conocer más de tus recomendaciones, si tú crees que la literatura latinoamericana se ha ocupado lo suficiente también de describir y de narrar esa historia reciente de nuestros países. Por ejemplo, conozco ahora también el caso de Sergio Ramírez, que en su reciente novela Tongolele no sabía bailar, precisamente se ha ocupado de la Nicaragua contemporánea. Pero ¿en qué medida crees tú que los novelistas latinoamericanos se han ocupado de ese pasado reciente que es también interesante? Y si te llegan a la mente algunos referentes que pudieras recomendarnos en esa dirección. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti. Yo creo que la novela latinoamericana se ocupó durante mucho tiempo de recuperar una cierta versión de la historia que nos perteneciera, que le perteneciera a una voz latinoamericana. Edmundo O'Gorman, el historiador mexicano, decía algo que voy a estropear fatalmente, pero que iba más o menos así. Decía, en América Latina la historia no ha sido contada, ha sido inventada. Se refería a que los primeros cronistas de la historia latinoamericana, las crónicas de Indias, por ejemplo, fueron obras de una imaginación desbordante que de alguna manera dejaron para los que vinieron después el reto de volver a contar la historia de nuestros países. Y uno de los rasgos distintivos del boom latinoamericano, por ejemplo, fue ese afán por enfrentarse a otras versiones monolíticas, unívocas de la historia latinoamericana que iban dejando en su momento, por ejemplo, las dictaduras, ¿no? Las dictaduras iban dejando en el continente americano una cierta versión de la realidad y las novelas iban contradiciendo esa versión o recuperando para nosotros los ciudadanos el derecho de distorsionarla, de disentir de esa versión. Yo creo que hecho eso, hay novelistas como yo que seguimos muy interesados en el pasado, pero hay grandes novelistas que están escribiendo sobre lo que podemos llamar un presente o un pasado muy reciente. Y la novela de Sergio Ramírez trata de hacer eso, trata de examinar ciertas dinámicas de nuestras sociedades, de la sociedad nicaragüense, del momento presente. Esto es tremendamente importante. Si se hace con la idea en mente de que la única razón para escribir novelas es decir lo que solo las novelas pueden decir. En otras palabras, no decir lo que ya dicen los grandes periodistas que tenemos. ¿Para qué escribir una novela sobre lo que ya explica el gran periodismo de manera maravillosa? Hay que escribir una novela para contar lo que el periodismo no puede contar, el otro lado de la cosa,
el, las emociones, la vida moral, la vida invisible de esas realidades visibles. Y la novela de Sergio pertenece a esta escuela. Yo creo que el inventario de los que están haciendo esto en Latinoamérica es tan largo y tan extenso que no podría yo ni siquiera comenzar. Pero desde mi punto de novelista, yo creo que la realidad latinoamericana es como una especie de gran tapiz que todos vamos iluminando entre todos. Y los libros de Martín Caparrós, que no son novelas, son un reflector sobre la realidad latinoamericana de una claridad brutal y sin el cual nuestra realidad queda incompleta o en penumbras. Y luego otras novelas iluminan otros espacios de esa realidad y así vamos lentamente construyendo el tapiz de nuestro momento presente, ¿no? Y entendiendo un poco lo que somos y lo que nos está pasando. Entonces, bueno, te deseo toda la suerte del mundo iluminando tu propio pedazo de ese tapiz. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Allá hay 2 preguntas más. Buenas. Hola. Okay, se me escucha bien. Bueno, Juan Gabriel, ya hablé un poquito contigo de abajo. Sí quisiera preguntarte, porque también en lo que son tus ensayos, Viaje en un mapa en blanco y también mismo en las últimas de los desacuerdos de paz, hay como un concepto de lo que es la posmodernidad y también hablas del por qué no estás en las redes sociales. Sí. Me parece interesante que los hagas siempre en los ensayos y no haya todavía como un espacio en que sea en la novela. Y en realidad quería preguntarte por qué en este sentido como que las redes sociales dieron como un desgarro en lo que es la sociedad o la narrativa de lo que esperamos de construcción. Sí. No sé si me explico de por sí. Bueno, creo que sí. Voy a tratar de darte una respuesta. A ver, una de las reflexiones, yo creo más pertinentes de su momento sobre el paso de la modernidad a lo que hemos llamado posmodernidad, lo hizo este filósofo francés, Jean-François Lyotard, que habló del paso de los grandes relatos a los pequeños relatos. Decía que la posmodernidad, una de las cosas que distinguen a eso que llamamos posmodernidad, es la desaparición de los grandes relatos que hasta ese momento, cree él, habían marcado nuestras vidas. Grandes relatos, dice por ejemplo que uno de ellos es el marxismo. Es un gran relato abarcador que intenta explicarlo todo y que durante mucho tiempo para muchos explicó todo. Otro gran relato es el cristianismo también, por ejemplo. Son relatos que dan orden a nuestra experiencia. Y decía él, lo que distingue a la posmodernidad es un poco el aparcamiento de esos grandes relatos y su reemplazo por lo que él llamaba los pequeños relatos, le petit récit, que decía, son relatos locales, vamos a empezar a ver el mundo a través de lo local, de la experiencia individual, de la identidad. Eso hace 50 años y las políticas identitarias hoy forman parte de nuestra manera de explicar el mundo, ¿verdad? Mucho más que antes. Bien, ¿quién está contando esos pequeños relatos? A mí esto es lo que me preocupa mucho y creo que los están contando las redes sociales. Las redes sociales están contando, o más bien los algoritmos que definen la versión de la realidad que tú ves en tus cuentas, que es ligeramente distinta de la versión de la realidad que ve el vecino. Ahí se construyen pequeñas narrativas que son distintas para cada ciudadano. Y a lo que hemos asistido, porque cada ciudadano tiene un comportamiento en redes que es distinto, tiene unas convicciones, un historial de navegación, un historial de consumo, un sexo, una religión, una cantidad de información con la que las redes construyen, los algoritmos construyen una versión de la realidad que solo te presentan a ti y que es distinta de la del vecino. Y eso para una sociedad es terrible. Eso conduce, entre muchas otras cosas, a la ruptura de la realidad compartida. Y por eso es que hoy la mitad de Estados Unidos puede decir, sin sentir que está mintiendo,
que Biden robó las elecciones porque están viendo una película que no se proyecta en la sala vecina. En la sala republicana se proyecta una película, en la sala demócrata se proyecta otra. Esto lo ha analizado, por ejemplo, Jaron Lanier, que es un pionero de la realidad virtual en Silicon Valley, una voz muy autorizada que ha decidido un poco hablar de esto para pedirles a los ciudadanos que hagan algo con estos efectos nocivos que las redes sociales están teniendo en nuestra conversación política y en nuestro comportamiento ciudadano. En esto ya tuvimos una conversación una vez con Gioconda. Yo sigo muy preocupado por el efecto que en nuestra salud ciudadana están teniendo las consecuencias de monetizar la información en redes sociales, que el comercio de cierta crispación, de lo que el filósofo Spinoza llamaba las emociones tristes, la ira, el odio, los celos, la envidia. Él decía que eran las emociones tristes que podían condicionar la vida de un ser humano. Y todo el que sepa cómo funcionan los mecanismos de las redes saben que cuanto más odio, más ira, más crispación, más haya, pues en términos internautas es mejor, ¿no? Ese es uno de los grandes peligros. Entonces yo creo que necesitamos como ciudadanos una reevaluación de esa situación de las cosas que favorece la mentira, que favorece la crispación, en la que la moderación es invisible, el ensayo por razonar juega en contra de quien lo practica. Y lo que yo he tratado de hacer en ese libro, en los desacuerdos de paz, es pensar un poco en los efectos que eso ha tenido sobre nuestro mundo político, en particular mi mundo colombiano, que en el año 2016 sufrió los coletazos de estos asuntos, que fue la derrota de los acuerdos de paz, en medio de una campaña muy exitosa de desinformación, distorsiones, facilitada por la manera como funciona esta nueva manera nuestra de tener conversaciones. Entonces era una respuesta muy larga, yo no quiero sonarte como si fuera candidato a algo, entonces voy a parar ahí, pero espero que en todo eso hayas encontrado alguna respuesta. Bueno, me parece que había una última pregunta, bueno, dos últimas preguntas entonces. Aquí. Buenas noches. Buenas noches. Me ha gustado muchísimo el último poema. Gracias. Podré leer más adelante el resto porque es mejor leerlo sola. Bueno, no, en compañía más. Sí. A ver, me ha gustado muchísimo el libro de Volver la vista atrás, pero tengo una pequeña pregunta. Sí. Yo me siento muy sectaria, yo soy una persona totalmente sectaria, a comparación del resto del mundo que no es sectario, yo sí. Entonces, al leer tu libro me ha gustado mucho porque me ha descubierto una serie de cosas, ¿no? Pero me llamaba la atención que siempre aparecían los malos y los malos siempre éramos nosotros. Tanto en China, en la revolución, bueno, nosotros me preguntan quiénes somos, está claro, somos la izquierda, ¿no? Llámalo como quieras. Entonces, en China, el momento de la revolución cultural, la hermana la llaman la monja comunista, es decir, que se supone que se ha enamorado de un montón de cosas, ¿no? Sí. Es verdad que con eso ya es suficiente, pero luego te centras en una serie de datos que no lo pongo en duda, que son tremendos. Igual que en la guerrilla en Colombia, te centras en el malo. ¿Los demás serán todos malos? No sé si me explico. No sé Sí, es decir, creo. yo ahí te digo que soy sectaria, eso he empezado por ahí. Es lo que me ha dado un poquito pena. Bueno, a ver, hay muchas maneras de contestar a eso. Una de ellas es que no es verdad que en la novela lo que llamas la izquierda sea
identificado con lo que en la novela es lo malo o el malo. Esa premisa la rechazo radicalmente. La novela, primero que todo, no toma posición, y esto para mí es muy importante. No toma posición porque yo hice grandes intentos por eliminarme a mí mismo del relato de otro. Es decir, contar el mundo desde Sergio, desde Marianela, sin inventar nada. Y lo que hice fue contar una evolución, una transformación de ellos en relación con sus ideas. Yo creo que las preguntas que se hacen, en esta novela van más por el lado de en qué momento un ideal se distorsiona, en qué momento nace un fanático, en qué momento hay un divorcio de las intenciones y la realidad, pero todo esto son cosas que yo descubrí durante la escritura de la novela o después. Yo quise en la novela respetar minuciosamente el proceso de los personajes. Fue un esfuerzo por entender una realidad de la que me separan años y experiencia. Pero era importante para mí eliminarme a mí mismo del relato, porque hay muchas cosas de la vida de Sergio y de su manera de entender el mundo con las que estoy muy de acuerdo, hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo, y nada de eso era mi papel como novelista. Era más bien el esfuerzo por entenderlo y por abrir un espacio donde los demás lectores pudieran entenderlo. Entender a Sergio, entender sus ideas, sus convicciones y la transformación de esas ideas y esas convicciones. Y entonces, yo creo que yo recuerdo muy bien el día que iba a salir la novela. Sergio me llama y me dice, el día que se iba a publicar, Sergio me llama y me dice, tengo miedo de este libro. Y yo, tratando un poco de quitarle hierro al asunto y de tranquilizarlo, le dije, bueno, a ver, dime 3 cosas que te den miedo. Y él me dijo, la reacción de la derecha, la reacción de la izquierda y la reacción de mi familia. Entonces, y efectivamente ha sido una novela que ha sido o bien aceptada o bien cuestionada desde muchos lados políticos, y yo creo que ese es uno de mis orgullos como novelista, haber abierto un espacio donde se pueda conversar de estos temas. Gracias. Y la última. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Han hablado ustedes de memoria y de historia, y al hilo de eso me gustaría hacerle una pregunta primero al señor García Montero y luego pedirle una reflexión a los 2 autores. Escribió usted una vez un poema que a mí me gusta mucho, pero que no entiendo. Y se llama Otras dudas. Dice, es cortito, dice, lo peor no es perder la memoria, sino que mi pasado no se acuerde de mí. Me gustaría, ya que han hablado ustedes de memoria, pedirle que me explicara, por favor, el poema, porque de verdad que me gusta mucho, pero intento desmenuzarlo y no soy capaz. Y ya que han hablado ustedes de eso, cuando nuestro pasado no se acuerda de nosotros, tanto de nuestro yo individual como de nuestro yo colectivo, no sé, ¿qué reflexión le sugiere eso? ¿Qué puede pasar? Gracias. Mira, en concreto con el poema ese, yo aludía a ciertos momentos de la vida en los que uno hace memoria, recuerda el pasado, recuerda de qué modo se vinculaba con ciertas cosas que en un momento determinado o te desilusionan o te defraudan o dejan de ser atractivas para ti, porque lo que parecía muy importante se convierte de pronto en un engaño. Y entonces yo aludía a eso. Hay un pasado que te va haciendo
y en ese pasado que te va haciendo pesa tanto lo permanente, lo que sigue teniendo que ver contigo, con aquellas cosas que ya se han separado de ti. Es un poco lo que quería aludir. Te pongo un ejemplo concreto. Yo empecé a militar en la universidad en los años 70 y militaba en el Partido Comunista, que era el partido organizado que luchaba contra el franquismo de una manera más directa. Ya siendo poeta, en el año 82-83 acompañé a Rafael Alberti, a Marcos Sana y a Juan Genovés a un encuentro de intelectuales comunistas a Praga. Y yo recuerdo que al cuarto día de estar allí le dije a Rafael, Rafael, esto que estoy viendo aquí es lo más parecido al franquismo que he visto en mi vida. Y Rafael me decía, no digas tonterías, no digas tonterías. Bueno, de pronto uno constata en la vida que hay cosas que no son como las esperaba. Y para seguir defendiendo lo que crees, de mis ideas de justicia social, tienes que aprender a poner en duda aquello que piensas que ha falsificado tu manera de ver el mundo y tu manera de apostar por la realidad. Y te da cierta sensación de soledad, donde te quedas sin futuro porque tenías una idea muy clara del futuro y ese futuro ya no te sirve, y te quedas también sin pasado porque de pronto lo que te había hecho en tu nostalgia, en tu pasado, pues también pierde sentido. Eso es lo que quise plantear en la paradoja. Y estás más solitario en la medida en que quieres seguir defendiendo unos valores que has visto que se han falsificado. En ese sentido, yo creo que a la gente que somos de izquierdas, lo que más nos interesa es ser conscientes de dónde nos hemos traicionado, dónde nos hemos equivocado y dónde hemos metido la pata. Muy bien. Me parece que sí. ¿Podemos terminar ahí? No. ¿Sí? Termina tú. No, yo creo que habría sido una manera perfecta de terminar. Yo también recuerdo ese poema y también recuerdo haberme hecho preguntas sobre ese poema. Y recuerdo muy bien la lectura del poema porque me hizo pensar, y es muy posible que esto lo haya incluso anotado en mi ejemplar de ese libro, una frase de Alicia en el País de las Maravillas, donde la reina de corazones dice, es muy pobre la memoria que solo recuerda hacia atrás. Es una frase que yo tampoco entiendo, pero que me revela algo, me abre una cierta ventana de entendimiento, y ahí es donde, en ese espacio es donde ocurre la poesía. La poesía es eso que tú sientes y que no sabes muy bien cómo explicar. La idea de lo que vamos utilizando de nuestro pasado, las vivencias, la culpa, la memoria de los errores, la recopilación de las pequeñas felicidades con que nos vamos construyendo como una manera de proyectar el futuro, es tremendamente frágil. Estamos constantemente tratando de afianzar eso, afianzar la propia experiencia para construir hacia el futuro. Había una metáfora que utilizaba un novelista norteamericano sobre el oficio de escribir novelas, que decía que escribir novelas es como conducir un coche en la oscuridad. Las luces del coche te permiten ver los siguientes 20 metros y no más allá. Y sin embargo, en esos 20 metros hay la suficiente visibilidad como para ir avanzando y llegar al destino. Esa metáfora de la escritura de novelas es también una metáfora de vida. La vida es iluminar esos 5 metros que tenemos delante para evitar que ahí salgan monstruos que nos arruinen los planes, y
e ir avanzando. Y evitar los monstruos. En el poema estupendo de Machado que le da título a tu novela, cuando se dice al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, dice, ¿cómo que no se ha de volver a pisar? La volvemos a pisar una y otra vez. Está estropeada una y de otra tanto vez, que la una y otra vez. pisamos. Por eso conviene tener memoria del futuro para intentar que las cosas no se vuelvan no vuelvan a ocurrir. Bueno, yo les quiero dar las gracias. Bueno, quiero dar las gracias a mucha gente, a todos ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado al Festival Eñe, a Luis Posada, a la responsable del festival en esta ocasión, Lola Larumbe, desde luego a Juan Gabriel. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Muchas y poder gracias. Hablar con él. Y gracias a toda la gente del Instituto Cervantes, a la Dirección de Cultura, pero también a la gente que pertenece a la plantilla, a la seguridad, a la ordenación del edificio, porque es la gente del Cervantes la que nos permite, con su trabajo, hacer estas cosas y reunirnos a hablar del pasado, del futuro, de nuestros sentimientos y de nuestras ilusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido.